Buenos días, buenas tardes, alumnos y alumnas de primero de carrera de procesos psicológicos básicos. Espero que con este vídeo se quede un poquito más claro qué son los métodos de proceso perceptivos, cuáles son, para qué sirven y podáis discriminarlos un poquito entre ellos, dado que había bastantes dudas a lo largo del ejercicio 1 y bueno, pues me he planteado que este vídeo quizás puede ayudar a entenderlo mejor. Antes de nada tenemos que ponernos en la piel, digamos, de un investigador o de alguien que tiene una serie de preguntas que quiere resolver. Quiere resolver esas preguntas y piensa cuál es el método más adecuado para resolverlas. Por ejemplo, si queremos saber ante cierta imagen qué área del cerebro se activa, pues desde luego tendremos que evaluar las áreas del cerebro que se activan mediante la técnica que sea. Si queremos saber si un estímulo se ve o no se ve, pues básicamente con preguntar, oye, ¿lo estás viendo o no estás viendo? Es otro método, ¿no? Entonces, antes de nada, conviene entender tres conceptos que sé que los entendéis, pero los voy a explicar un poquito mejor si cabe y dentro de esta parte teórica. Por un lado, obviamente tenemos un estímulo, que casi siempre, sea el método que sea, casi siempre se presenta un estímulo. ¿Es necesario? No, pero casi siempre se presenta. Que se presente un estímulo quiere decir que va a ser uno de los dos métodos de estímulo fisiología o estímulo percepción. No es necesariamente, ¿no? Presentamos un estímulo. A veces nos puede interesar la reacción fisiológica que tenemos, como puede ser el nivel de activación, como puede ser si las pupilas se dilatan, como puede ser la tasa cardíaca, la actividad electrodermal, la actividad del músculo a nivel de que un músculo esté tenso. Nos puede interesar la actividad cerebral medida a través de un electroencefalograma o medida a través de una resonancia magnética. Hay una serie de cuestiones como por ejemplo, la propia sudoración, etcétera, ¿no? Hay muchas variables fisiológicas que se pueden medir, en otras asignaturas ya veréis cómo se suelen medir, bien, y que a priori simplemente nos interesa, que son respuestas que el cuerpo da de forma automática, ¿no? Pues como los ejemplos que hemos visto. Y después está la percepción. Normalmente, cuando hablamos de percepción en un método de investigación, estamos preguntando algo. Es decir, ¿qué ves? ¿Ves un cuadrado? ¿Ves un círculo? ¿Reconoces esta música? Estamos hablando de lo que la persona está percibiendo, de lo que la persona está siendo consciente, y normalmente necesitamos preguntar aquello que está percibiendo, aquello que está viendo. Entendiendo estos tres componentes, vamos ahora a ver cada uno de los tres métodos que tenemos. Tenemos por un lado el método de estímulo-percepción, que el estímulo-percepción no es más que presentar un estímulo y preguntar lo que la persona está viendo. Por ejemplo, encendemos una luz y preguntamos, ¿está encendida o está apagada? Esa luz, dependiendo de la intensidad con la que encendamos o el lugar en el que estemos, es decir, la luz que hay en el lugar donde estemos, la persona la puede percibir como encendida o apagada. De esta forma, ante una luz, estamos preguntando si lo percibe o no, si lo percibe como encendido o apagado. Esa luz puede tener un color y podemos estar preguntando por el color que la percibe. Así, en personas con algún tipo de daltonismo podría percibir otro color. ¿Y reconoces esta bombilla? ¿Está esta bombilla en tu casa? Pues bueno, pues sería otra forma de preguntar la percepción, si reconocemos esta bombilla. Aquí también estaríamos aludiendo a temas de de memoria, etcétera, pero bueno, sería otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponemos una melodía, ponemos una música. ¿Escuchas el sonido o no lo escuchas? Dependiendo de la intensidad, puede que lo escuchemos o no. Pero, ¿reconoces la melodía? ¿Qué melodía es? ¿Es de Beethoven? ¿Es de...? ¿Vale? De esta forma, estamos presentando un estímulo y estamos haciendo preguntas sobre el estímulo, sobre su percepción o su reconocimiento, o cualquier otra pregunta que podamos hacer en relación a ese estímulo que tenga que ver con la percepción. Otro ejemplo podría ser cuando vamos al oculista, nos empieza a preguntar ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Cuando son las letras muy pequeñitas, percibimos, pero no somos capaces de percibir tan bien como para reconocer la letra. De esta forma, este método también sería
el método psicofísico, en el que nos presentan un estímulo y nos preguntan por nuestra percepción. El segundo caso sería, por ejemplo, presentar un estímulo y ver cómo reacciona de forma automática nuestro cuerpo. En este caso, normalmente no preguntamos nada porque ya lo estamos midiendo a través de un aparato externo, ¿no? Por ejemplo, se nos presenta una imagen con intención de evocar miedo y medimos la tasa cardíaca. ¿Aumenta la tasa cardíaca cuando vemos una imagen que evoca miedo? Sería una pregunta. Se nos pone música, se nos pone a escuchar música y mediante una resonancia magnética funcional miramos qué partes del cerebro se activan, ¿no? En este caso tampoco estamos preguntando nada, estamos viendo a ver qué partes del cerebro se activan ante una melodía. Más ejemplos. Se nos presenta una Coca-Cola y observamos las pupilas. ¿Las pupilas se han dilatado al ver la Coca-Cola o a través de una resonancia magnética funcional? ¿Qué partes del cerebro se activan cuando vemos algo que nos gusta? En el caso del método psicofísico y fisiológico, lo que nos interesa es la relación entre percepción y fisiología, es decir, percibir algo cómo afecta en la fisiología o incluso al revés, según la hipótesis. ¿Vale? Vamos a poner otros ejemplos muy parecidos a los anteriores. En este caso ponemos un estímulo que puede ser la Coca-Cola, pero aquí no nos interesa tanto el estímulo, sino lo que nos interesa es la percepción que hay del estímulo. Por ejemplo, podemos tener los ojos tapados y darle a probar, ¿es Pepsi o es Coca-Cola? En este caso, podemos interesarnos por qué áreas del cerebro se activan. Probablemente se puedan activar algunas áreas de reconocimiento olfativo y por lo tanto nos interesa saber si cuando reconoce Pepsi o reconoce Coca-Cola o al menos cuando está en un ejercicio de reconocimiento, ¿vale? De percepción, de reconocimiento, se activa una área u otra. Dependiendo si acierte, quizá se activa más o no, no sé lo que puede ocurrir. Quizá un poquito más claro sea el siguiente ejemplo. Le mostramos una bebida, puede ser Coca-Cola o otra bebida que no conozca, y le preguntamos por su grado de agradabilidad. ¿Se activan las áreas de placer cuando el estímulo es más agradable? Esta sería la respuesta fisiológica. Ante beber un estímulo agradable y preguntar por la percepción de agradabilidad, asociamos la agradabilidad, si es o no agradable para la persona, con la fisiología, es decir, con la respuesta del cuerpo. En este caso el estímulo nos da igual qué estímulo sea, sino lo que nos interesa es saber si la persona le parece agradable o no y la respuesta fisiológica que se está dando a nivel cerebral. Lo mismo con el siguiente ejemplo, se pone una melodía y se pregunta, ¿reconoces la melodía? ¿Sabrías qué canción es? Y aquí vemos cómo la persona sí está reconociendo o no esa melodía y si se activan las áreas de reconocimiento. En este caso también podríamos poner diferentes estilos musicales que nos pueden gustar más o menos y preguntar, ¿te gusta la canción? Sí o no. Y dependiendo si nos gusta o no la canción, ver qué áreas del cerebro se activan. Si por ejemplo se activan las áreas de placer. Por último, voy a poner otro ejemplo. Imaginamos que nos meten en una máquina de resonancia magnética funcional y nos miran qué partes del cerebro se activan. En este caso queríamos mirar la fisiología. Y ponemos un estímulo. El estímulo no nos interesa porque lo que nos interesa es ver lo que la persona está viendo. La persona puede estar viendo me encantas, como seguramente veréis en la imagen de la izquierda, al ser más pequeña es más fácil ver y leer me encantas, o nos puede describir que está viendo una granja. Dependiendo de si está viendo una granja o está viendo me encantas, ¿qué área del cerebro se va a activar? Esa sería un poco nuestra, lo que damos importancia. ¿Damos importancia al estímulo? No. El estímulo simplemente es un mecanismo a través del cual puede percibir diferentes cosas, diferente agradabilidad, en este caso me encantas, o ver una granja, y en base a lo que vea, en base a lo que perciba, en base a esa percepción que exista, se pueden activar unas áreas cerebrales u otras, se puede dilatar o no las pupilas, puede haber más sudoración, puede haber más tasa cardíaca, etc. Otro ejemplo, ponemos unas imágenes de caras ambiguas
Y para la persona que interprete que es una cara de enfadado, pues igual se activa una área concreta del cerebro. Para la persona que interpreta que es una cara alegre, quizás se activen otras áreas del cerebro. Por último, voy a repasar los dos ejercicios sobre esto que aparecen en el ejercicio 1 para que todos no salgáis con la duda de si habéis respondido bien o mal. A muchos os he respondido en los ejercicios que lo habéis hecho en general bien, pero no he dado la respuesta sobre esta pregunta porque quería hacer un vídeo y quería comentarlo en clase, ¿vale? Entonces, uno de los ejercicios decía, vemos cómo se activan las áreas auditivas de una persona en el cerebro. Entonces, esto quiere decir que estamos evaluando la fisiología. Por lo tanto, eso le lleva a percibir la melodía y a reconocerla. Es verdad que quizá el enunciado pueda ser algo ambiguo, pero en principio, como estamos preguntando si está percibiendo o no y estamos preguntando de alguna forma si lo está reconociendo o no la melodía, pues podemos entender que hay un estímulo que es la melodía que no nos interesa porque lo que nos interesa es saber si realmente está reconociendo la melodía y saber si se activan o no las áreas auditivas. Para aquellos que no hayáis hecho bien este ejercicio, yo reconozco que la redacción quizá no es la más correcta, ¿vale? Pero bueno, os explico un poco la forma en que yo lo interpreto y veo este ejercicio. En el examen van a ser casos mucho más claros, ¿vale? Y mucho más claros, ¿vale? El segundo ejercicio es, si utilizo un electroencefalograma para medir las ondas cerebrales de un chimpancé cuando está fumando un cigarrillo y mido su nivel de satisfacción, ¿vale? Claro, medir el nivel de satisfacción de un chimpancé quizá es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, en este caso quizá lo lógico habría sido poner a una persona o etcétera, ¿no? Claro, algunos habéis entendido y bien entendido que medir su nivel de satisfacción lo puedo medir mediante el electroencefalograma, sabiendo las diferentes áreas que se aplican. En ese caso, la interpretación de estímulo, fisiología, podría ser perfectamente válido. Bien, pero en este caso, lo que yo querría referirme, insisto, tampoco está del todo bien redactado el enunciado, es que pongamos ahora en el caso de una persona que está fumando, ¿vale? Entonces la persona está fumando y se le pregunta, valora la satisfacción que ahora te provoca fumar del 1 al 10. Y en este caso se mediría las ondas cerebrales. Lo que nos interesa es si la satisfacción va unida a la activación de ciertas ondas cerebrales. Y esto sería todo. En el examen trataré de poner ejemplos mucho más claros. Aquí he puesto ejemplos un poco más complicados porque al final es un ejercicio y quiero que penséis y quiero que le deis vueltas y quiero que os entre las dudas, porque si pongo un ejercicio sencillo no os entran dudas, pero en el examen no, van a ser ejercicios muy sencillitos. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis. Espero que este vídeo os haya servido para entender mejor esta parte.